¿Ya se aburrieron de Mateo 1? ¿Va que no? ¿Cuánto está encapsulado en ese versículo, en ese mensaje del ángel? Se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo lo que hemos visto, hermanos, ¿recuerdan? No vamos a leer todo otra vez porque ya son todos los domingos, ¿verdad? Pero José iba a deshacerse de María secretamente. El ángel le dijo que no lo hiciera porque lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo es 21, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto cumple la profecía. He aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, hemos visto dos formas que hace el pecado, dos resultados terribles que el pecado trae a nuestra vida. ¿Quién recuerda lo primero que se vio en Levítico 1? La culpa. El pecado acarrea culpa ante Dios. Culpa que se necesita borrar antes de poder entrar a la presencia de Dios. Y Levítico 1 era todo el rito. ¿Se acuerdan, chicos? De pasar la culpa en la cabeza del animal. Y después todo lo que le pasó, ¿se acuerda de este mensaje? Pero no solamente culpa trae el pecado, sino ¿qué otra cosa que vimos el domingo pasado? Esclavitud. El pecado es un poder en nuestra vida porque nos entregamos a otro Dios, en última instancia el demonio. El pecado es un poder esclavizador. Pero la Biblia enseña otro aspecto más profundo todavía, hermano. Realmente, ¿qué es la base de estos otros dos? Separación de Dios. El pecado es separación de Dios. Y fue simbolizada esta separación en el puro principio de la Biblia cuando Dios hizo ¿qué con Adán y Eva? ¿Qué los hizo? En su huerto los expulsó. ¡Fuera! Así como la culpa, el lavamiento de la culpa en Levítico 1 fue simbolizado. Y así como la esclavitud al pecado era simbolizada en Egipto, ahora, por eso yo digo que es antes aún de culpa y esclavitud, la separación de Dios, porque es lo primero que sucede cuando Adán y Eva pecan, dice Dios, fuera. Y esta separación fue simbolizada en carne por la expulsión del huerto, fuera de la comunión, fuera de la bendición de Dios. Ahora llevaban su culpa, sí. Ahora salieron bajo el poder del pecado, sí. Pero sin el rostro de Dios hacia ellos. Salieron del paraíso de Dios al mundo solitario, al mundo peligroso, al mundo lleno de muerte, asesinos, siendo su propio hijo uno de ellos. No más podrían esperar a su Dios del día de reposo en medio del huerto, a la par del árbol de la vida, no más. No tenían más derecho. Y como los bebés cuando son separados de sus mamás por un accidente o por descuido, cuando los bebés son separados de sus mamás y puestos en una cama solitos, se dañan emocionalmente. Está comprobado.
que se deforman emocionalmente, el ser humano ahora, separado de la comunión de su Creador, está dañada su alma profundamente. El problema es que como estamos entregados al poder del pecado, al poder del demonio, ahora nuestra mente está tan oscurecida que no entendemos nuestro propio problema. Y por eso la conducta del hombre es errática. Nosotros vemos personas impías haciendo cosas buenas. Y al rato vemos otros seres humanos o tal vez ellos mismos desquitándose con su prójimo sin ningún motivo. Y es que el alma ha sido dañada por la separación espiritual de su Creador. Solo por la gracia común, llamamos la gracia común de Dios, Dios refrena la maldad del hombre, porque si no, ya nos habríamos destruido sobre la faz de la tierra. Dios refrena la maldad del hombre. Es por la gracia común, la providencia, la bondad de Dios, que Dios permite que hayan cosas buenas, inclusive a manos de los impíos. Solo por la providencia de Dios. La expulsión del Edén fue el juicio de Dios por su traición. Ahora no les era permitido volver a entrar. No tenían ningún derecho. Quiero que algún chico de la iglesia me diga qué impedía que Adán y Eva volvieran al huerto. Algún chico, ¿qué impedía que entraran de nuevo? ¿Él? Pues por causa del pecado, pero algo real impedía y estorbaba la entrada. Los niños. Oiga, ¿usted se acuerda? ¿Qué puso Dios? ¿Un ángel con qué en la mano? Una espada flamante. Esto es importante que nosotros todos entendamos, hermanos. Dios prohibió la entrada. Adán y Eva no podían estar entrando y saliendo a su antojo. Y así de ahí en adelante quedó toda la humanidad, usted y yo incluidos, separados y expulsados de la presencia de Dios. Y como aparte, quiero preguntar, ¿cómo se atrevió usted a entrar en este lugar hoy donde Dios promete estar cuando hay una cena? ¿Cómo se atrevió usted a entrar? Por mérito propio. Nadie tiene derecho a la presencia de Dios. Fue Dios mismo que nos expulsó. Y estos son los conceptos equivocados acerca de ir a la iglesia que tenemos que tratar hoy, hermanos. Y usted tiene el deber de ayudar a sus amigos. Nadie puede entrar. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento si entraba al lugar santísimo el día equivocado? O si usted no fuera el sumo sacerdote, moría. ¿Cuánto recuerda la historia de Usa? Iba llevando el arca, no en los palos, sino en una carreta. Primer error. Los bueyes tropiezan, el arca se va a caer. Usa, haciendo una buena obra, sosteniendo el arca que no se estrelle en la tierra, toca el arca, no siendo levita. ¿Qué le pasó? Murió en el momento. Otros llegaron y miraron dentro del arca, ¡pum!, murieron. Hermanos, es que nosotros no entendemos con quién nos estamos tratando. La gente no entiende cuando toman sobre sus bocas Dios, no entienden de qué están hablando, de quién están hablando. Necesitamos corregir nuestro concepto a iglesia, nuestro concepto de domingo, nuestro concepto de los sacramentos. Nosotros no tenemos ningún mérito de venir.
Quiero que busque conmigo Isaías 59. Esto es un pasaje sumamente importante, bien completo. Y yo quiero que usted conmigo, voy a pedir la participación de todos. Yo voy a permitirme leer los primeros 15 versículos y luego ustedes me van a decir qué es lo que está pasando aquí. Porque aquí se trata de las consecuencias reales de la separación de Dios. Isaías 59, ¿ya lo tienen? Abra sus Biblias, por favor, y fíjese en lo que está pasando aquí. Vamos a hacer comprensión de lectura para que no duren tantísimo con las preguntas. ¿Cómo se llama cuando se le pide que leamos con comprensión? No sé cómo se... Ok, vamos a leer esto. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla verdad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad. Incuban huevo de áspides, tejen tela de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrá víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en su camino. No conocieron camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tienta como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros, gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, no la hay. Salvación se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Estos versículos, hermanos, es una descripción puntual de lo que trae la separación de Dios y una sociedad que lleva las consecuencias. En versículo 2. ¿Cuál es la primera consecuencia que menciona el profeta? Dios vuelve su rostro y ¿qué no hace? No oye. Ahí andan los mitos. Que puede pedir a Dios cuando usted quiera y Dios tiene que escuchar. ¿Cuándo? Dice Dios, a causa de tu iniquidad he vuelto mi rostro para no escucharte. Versículos 3 y 4. Hágame un resumen de lo que pasa en una sociedad separada de Dios, separada de su ley, separada de la gracia
renovadora de Dios. ¿Qué pasa con esa sociedad? Digan. ¿Qué más? Injusticias, ¿qué más? Se descompone esta sociedad, llena de maldad e injusticia a montones. ¿Y en qué confían? Porque siempre cuando se descompone todo se arruinó, buscamos salvación. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Nosotros mismos echamos a perder y después creemos que nosotros vamos a componer. Esa es la gran tragedia de todas las sociedades modernas, hermano. Somos nosotros mismos que estamos echando a perder los países y creemos que nosotros mismos vamos a ser capaces de componerlos. ¿Qué locura es esta? Vea lo que dice en versículo ¿qué? Versículo 4 está el término clave. ¿En qué confían? Vanidad. En Salmo 19, en Salmo 24 creo, perdón, no. Dice que ¿quién entrará a la casa del Señor? El que no haya elevado su alma a vanidad. En ese contexto y otros contextos del Antiguo Testamento, a menudo los dioses falsos se llaman vanidad. Isaías mismo se burla del impío, del pagano que corta una leña y con la mitad la pica para hacer leña para cocinar su cena, y en la otra parte lo esculpa y lo pone como un dios. Dice, ¿qué locura es esta? Un dios de la mitad de un leño. Y se burla Isaías de la vanidad del hombre impío haciendo su propio Dios. Y la tendencia del corazón impío, viéndose anegado en corrupción y violencia y pobreza, es levantar nuestra propia vanidad, nuestro propio Dios falso, nuestro propio Salvador. Es por esto que los reyes del tiempo de Isaías decían que eran la encarnación de los dioses. Ellos mismos decían que eran la encarnación. Muchas veces los pueblos veían invasión y guerra como guerra realmente de sus dioses. ¿Se acuerda una vez con Israel que vencieron a los cananitas? Y dijeron, es que su Dios es Dios de las montañas. Vamos a la llanura donde está nuestro Dios. Y dice Dios, vaya y pelee porque yo soy Dios ahí también. Y fueron y bajaron a la llanura y también vencieron. Porque Dios no es aquel Dios supersticioso de invento humano. Los dioses, los reyes, los gobernantes del tiempo de Isaías se creían la encarnación del Dios. Y hoy no hemos avanzado nada. Hoy el gobierno ateo, en vez de humillarse, pedir sabiduría a Dios, abrir la Biblia, ahora la está ilegalizando. Está haciendo ilegal apelar a principios de la palabra de Dios. Aquí también ya tenemos matrimonio distorsionado y ahí vamos en una serie de otras cosas sobre la disciplina en el hogar, sobre la educación. Un montón de cosas de las leyes de nuestro país violan, contradicen al Dios verdadero. Vanidad. Los últimos 3 años han manifestado la triste desesperación de naciones enteras, frenéticamente buscando algún Dios vano para salvarlos, solo para ser burlados por nuestro mismo Dios falso. Porque el demonio no salva a nadie, sino que se burla de, vea a Dios, vea imagen tuya, véalos, vea cómo los tengo. Eso es lo único que hace Satanás, hermano. Muchos estudios están saliendo que señalan que las medidas que tomaron nuestros dioses gobernadores hicieron mucho más daño, causaron más muertes,
que si los gobernadores, creyéndose dioses y salvadores, no hubieran hecho nada y hubieran dejado a los médicos tratar a los enfermos como saben hacer, ni se sabe aún el impacto económico, ni se sabe todavía, no se ha calculado, no ha llegado a su conclusión todavía las medidas condenando a miles a pobreza extrema. Y todos los días, yo no sé si usted está siguiendo esto, pero todos los días salen más evidencias de corrupción y mentira. Corrupción y mentira y fraude y dineros. Cada día los dioses falsos queriendo acaparar más poder y más control. Lo más preocupante son los cristianos incapaces de ver la vanidad. Dice Isaías, ellos confían en vanidad y hablan vanidades. Qué tristeza, hermano, qué tristeza. Versículo 6. ¿Qué pasa con los esfuerzos culturales, los esfuerzos de una sociedad? ¿Qué produce? No produce fruto efectivo. Versículo 6, ¿lo ve? No produce fruto efectivo para el futuro de la sociedad. Hoy escuchamos a menudo, estamos construyendo para un futuro feliz. Hermano, eso no es posible separado de Dios. Eso no es posible desechando su palabra. No será un futuro feliz. Entendamos. Versículos 10 y 11. Vea el estado emocional patético. Vea versículos 10 y 11, hermano. Palpamos la pared como ciegos, como sin ojos. Gruñimos como osos. Gemimos lastimeramente como palomas. Yo tengo una gran palomota en mi casa. Y ahí en las mañanas parece estar llorando. No está llorando, pero así canta la paloma, lastimeramente, parece estar llorando. Le dicen en inglés mourning dove, en el sentido de lamento, paloma lamentadora. Dice Isaías, así somos nosotros, separados de Dios. En Jerusalén las clínicas de psicología estaban llenas, sin poder resolver el problema de fondo. ¿Cuál es la única solución en este triste caso, hermanos? 16. Vio que no había hombre. Se maravilló que no hubiera quien se interpusiere. Y lo salvó su brazo. Y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura, se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, temerán donde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora para siempre. ¿Cuál es la única solución, hermano? ¿Cuál es la única solución? No está en el hombre. Vio Dios en la tierra, no hubo quien salvara. Solo si Dios viene, versículo 20, vendrá. Solo si Dios viene a nosotros, nos expulsó de su huerto. Fue Dios que tuvo que salir a buscarnos a nosotros en este mundo perdido, hermano. Vea usted qué cosa más grande. Dios nos sacó de su presencia. Y después Dios
salió a buscarnos y vino el Redentor. En Efesios 2, quiero que lo vean conmigo. Efesios 2, por favor. En el Nuevo Testamento relucen estos temas de separación y venida. En Efesios 2, Pablo dice a los gentiles que Dios hace con los gentiles lo que había hecho con los judíos. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La separación de Dios al hombre fue solucionada por Dios mismo. Pero ¿qué costó? Costó la vida de Cristo Jesús. Y esto es lo que Dietrich Bonhoeffer llamó gracia costosa. Porque hay muchas personas que quieren una gracia barata, de que Dios me perdone, eso es todo ya. ¿Por qué se complica? No es así, hermano. Esa actitud no entiende la naturaleza de Dios 3 veces santo, puro y justo. Para que Dios concediera su gracia, debía morir su Hijo en nuestro lugar, encarnado, crecido, crucificado. Gracia costosa. Muchos piensan ligeramente, ahí voy a buscar a Dios, no se preocupe, después. Como si usted puede echar a perder su vida, toda la vida entregado al demonio, y que el día de mañana Dios te tenga que aceptar cuando a usted le dé la gana. Yo estaba compartiendo con un hermano en la hora de café. Yo tengo mis dudas. Obviamente solo Dios sabe. Pero tengo mis dudas de aquellos arrepentimientos en el lecho de muerte. Tengo mis dudas. Especialmente en Costa Rica, donde todo el mundo ha conocido el Evangelio. No pongamos el ladrón en la cruz como el ejemplo. Ese nunca había conocido a Cristo, empezó injuriándolo también. Fue hasta que vio y escuchó sus palabras que se convirtió ahí mismo por primera vez escuchando a Cristo. Ese no es un ejemplo de esos arrepentimientos en el lecho de muerte. Así como la separación de Dios en el Edén tenía aspectos físicos y visibles, fueron echados del huerto. Así la salvación consiste en acercarnos a, llena el espacio en blanco. La salvación consiste en acercarnos a, complete la frase. Bueno, lo leímos. Así como fuimos expulsados del Edén, de la presencia de Dios, ahora la salvación consiste en acercarnos a Jesucristo, y para que saque 100 y para ser justo al pasaje que leímos, acercarse a Cristo como cabeza de su iglesia. Por lo tanto, podemos decir que entrar a la iglesia es entrar de nuevo a la presencia de Dios. Y es por eso que vuelven
las señales visibles. ¿Qué es esto en esta mesa? Eso es una señal visible, tangible, comestible, de que la presencia de Jesucristo está aquí. Por eso Dios dio bautismo, por eso dio la cena, por eso dio el culto, por eso dio el día de reposo. Visibles, señales visibles de que nos ha acercado, hermano. Nosotros no somos gnósticos. Predomina demasiado gnosticismo en la iglesia, que un individuo por ahí puede estar en comunión con lo divino solito. El gnosticismo ha sido herejía de la iglesia toda la historia. Eso no existe. Nosotros batallamos el individualismo en nuestra iglesia. Porque traemos ese gnosticismo, creemos que yo soy dueño de la relación con los demás, inclusive con Dios. Y puedo tener mi relación con Dios cuando y como yo quiera. Mentira. Es Dios que te expulsó de su presencia. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer conmigo. Que lo que puede hacer conmigo. Así no es, mi hermano. Dios nos va y nos busca y nos acerca y nos redime y nos pone en su iglesia, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. Es Dios que da el privilegio de volver a su presencia. Ninguno merece estar. Y cuando el pastor le recuerda al cristiano que no deje de congregarse, es como la mamá que le anima a su hijo o su hija a comer la buena comida nutritiva que no quiere comer. A veces los hijos se rebelan contra algo que no ganaron y contra algo que les es saludable. Especialmente cuando son chiquillos pequeñitos, ¿verdad? Las niñas no quieren comer y aquí a veces, teníamos que obligar a algunos de nuestros hijos a comer a veces. No se lo ganaron ellos y es nutritivo. ¿Y cuántos cristianos somos iguales? Nos tienen que hacer una exhortación a lo que no ganamos nosotros, a lo que nos es dado por gracia y lo que nos sirve para el bien. En Romanos 8, para terminar, hermanos, ese gran pasaje, ustedes lo conocen porque es tremendo. Pablo dice en 8:31, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y termina el capítulo, vea 38 y 39, y grábese esto en nuestra memoria para este año, hermanos. Esto sería otro versículo para memorizar, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, es decir, nada, diablos, suerte, enemigos, ninguna cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea usted, hermano, los expulsados del Edén. Tenemos derecho a esto en Cristo. Oiga usted, diga aleluya. Porque eso es digno de decir aleluya. Los expulsados, los separados por Dios mismo en Cristo. El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Por gracia, por amor, según su propio plan, mediante el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es nuestra parte en esta mañana? Enfrentamos 2023, hoy primer domingo del año. ¿Qué es nuestra respuesta a todo esto, hermanos? Primero,
pienso, debemos arrepentirnos de todas las tonterías que hemos creído. Pensar que somos libres. Pensar que yo tengo voluntad libre de entrar a la presencia de Dios cuando yo quisiera. Arrepintámonos de esas ideas locas. No se ajustan a la realidad. Podemos arrepentirnos de pensar que el culto es un deber. Hermanos, si usted no ha entendido a estas alturas que esto que estamos haciendo ahorita no es un deber, es el privilegio peligroso por méritos propios. Eso es un privilegio. El día de reposo, volver a sentarnos con el Dios de la creación, eso es un privilegio. Podemos arrepentirnos de conceptos equivocados. Podemos arrepentirnos de despreciar los privilegios del Señor, su iglesia, el pacto. ¿Sabe por qué luchamos con el individualismo? Porque nos creemos capaces de llevar nuestra propia vida suficientemente bien. Decimos, yo sé lo que hago. Y seguimos así hasta que viene la palabra de Dios y me enseña. Lo único que usted es capaz de hacer por tus propias fuerzas es perderse a sí mismo y perjudicar a los de alrededor. Podemos arrepentirnos de lo que hablamos en la escuela de la soberbia, del orgullo. Y Dios nos llama a la fe. Nuestro catecismo, pregunta 21, dice que la fe es un seguro conocimiento y una verdadera confianza. Eso es, hermano. ¿Cuál es el beneficio de este mensaje que acabamos? Él salvará a su pueblo de su pecado. Salvará a aquellos que Dios echó. Salvará a los separados. Salvará a los desechados. Él salvará a su pueblo de su pecado. Y todo lo que acabamos de ver, como Dios fuertemente es el que trae la salvación. ¿Cuál es nuestro beneficio, hermanos? Confianza absoluta y valor absoluto. Mientras usted piensa en este año, usted tiene tareas en el hogar, trabajo, tareas en su barrio. Usted tiene tareas, muchas tareas. Algunos tal vez le dan miedo. Algunas usted ha evitado enfrentar. Nada nos puede separar, nada, ninguna cosa creada nos puede separar. Dios quiere que usted tenga verdadera confianza y valor absoluto, absoluto, absoluto. Amén. Oremos. Padre, gracias Jesús. Tú viniste a buscarnos en este mundo donde andábamos perdidos. Gracias, Señor, por ese llamado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Sí, Señor. No merecemos esta gran promesa de que ninguna cosa creada, ni diablos, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de tu amor. No lo merecemos, Señor. Nos conmueve el corazón. Lo único que nosotros hoy, primer domingo de 2023, lo único que estamos pidiendo, Padre, es que usted nos permita un corazón dócil, corazón agradecido, para que esa confianza verdadera y ese valor absoluto sea nuestro. Y que aquellos retos, desafíos, tareas desagradables posiblemente o bonitas, tú nos permitas, Señor, tú nos permitas cumplirlas con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, siempre puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén.